Muy bien, vamos a darle el día de hoy. El día de hoy quiero comenzar este mensaje recordando unas palabras o uno de los puntos que vimos, uno de los mensajes pasados que compartió mi papá hace 2 semanas, ese mensaje llamado hidrógeno y helio. Sí, ¿verdad? ¿Alguien se llevó algo de esa prédica, aparte de 2 nombres interesantes que puedes utilizar en la conversación de Navidad este miércoles pasado? Pero bueno, creo que tocamos durante ese mensaje un punto sumamente importante, un punto que hemos tocado antes y un punto que seguiremos tocando porque nos encanta aquí en Aliento, y es este punto que le llamamos mata la queja con gratitud. ¿Sí? ¿Lo has escuchado? Si no te quedaste dormido, hace 2 semanas escuchaste este punto y lo hemos escuchado anteriormente, mata la queja con gratitud. Ahora, el día de hoy quiero profundizar en estas palabras porque si vamos a iniciar el siguiente año, si vamos a iniciar en el 2025, creo que una excelente y la mejor manera en que podemos hacerlo es matando la queja con gratitud. Ahora, durante estas semanas probablemente han estado un poco más relajadas y has podido tener gratitud en tu corazón, como decíamos ahorita, pues tengo gratitud por mi familia, tengo gratitud por el pavo que nos comimos, tengo gratitud por el bacalao que prepararon, pero poco a poco vamos a entrar otra vez en el ritmo cotidiano de la vida y van a volver a surgir esos roces en el trabajo, esos roces en la familia, esos roces con nuestras amistades. Y durante un momento, o quizás tú eres de las personas que cuando no va al trabajo y se queda en tu casa, es cuando más roces hay y más problemas y más queja hay. Podemos hablar contigo al final de este mensaje para animarte, pero si de algo estoy seguro es que podemos iniciar el año matando la queja con gratitud. Ahora, mientras arranquemos nuestra vida cotidiana, se va a meter a nuestra cabeza esta idea y esta pregunta de ¿por qué hacerlo? ¿Por qué debería de matar la queja con gratitud? Si la opción más sencilla es quejarme, quizás la opción más obvia sería quejarme. Quizás inclusive hay una historia y una narrativa en mi cabeza que justifica la queja que estoy a punto de soltar, el veneno que estoy a punto de tirarle a mis familiares o a mis amigos. Va a surgir esta pregunta, ¿por qué deberíamos de matar la queja con gratitud? Y para resolver esta pregunta, creo que el primer punto que quisiera decir, ¿por qué deberíamos de matar la queja con gratitud? Porque, número 1, ¿cuál es la alternativa? ¿Vivir una vida amargado? ¿Vivir una vida de resentimiento? ¿Vivir una vida de envidia? ¿Arrancar tu 2025 lleno de amargura en tu corazón? ¿Por qué no mejor arrancarlo con gratitud en nuestro corazón? Pero más importante, y la perspectiva que quiero compartirte el día de hoy, ¿por qué deberíamos de matar la queja con gratitud? Porque estamos siendo llamados por Dios. Tienes que saber el día de hoy que Dios te está llamando. Ahora, cuando hablamos de esta frase que es Dios te va a llamar o Dios te ha dado un llamado, quizás podemos creer que Dios nos está hablando de una tarea específica. Dios te está dando un llamado, un proyecto de vida. Dios te está dando una misión. Eres el soldado de las fuerzas especiales de Dios y Dios te está entregando una misión especial. Y creo que podemos caer en 2 extremos que ambos son equivocados. Y podemos creer, número 1, que el propósito de Dios para mi vida, que el llamado que Dios me ha dado no es nada más que una actividad dentro de la iglesia. O en otras palabras, el llamado que Dios me dio es un don ministerial o es un proyecto ministerial dentro de la iglesia. Y creemos que pues Dios me dio un llamado y pues Dios me dio un llamado a predicar, Dios quizás me dio un llamado a ser pastor, Dios me dio un llamado a estudiar la Biblia para poder enseñarla a otros, o enseñarla a los niños, atender o servir a las personas. Quizás Dios me dio dones para servirlo en la música o en el diseño o en un área creativa. Y reducimos el llamado de Dios a una sola actividad. Ahora, creo que podemos caer en un error distinto y no solamente es una actividad dentro de la iglesia, sino es una actividad que no tiene nada que ver con Dios.
Y quizás tú eres llamado a los negocios, al deporte, y el error en el cual podemos caer es creer que Dios me está llamando a esto que ni le da honra a Dios, ni le agrada, ni lo respeto, ni le doy su lugar, pero cuando reciba algo bueno yo voy a decir, fue gracias a Dios, y ahí se va a cumplir el propósito que Dios tiene. Pues Dios tampoco no quiere que vivamos esa vida alejados de Él, que no vivamos en comunión con Él. Entonces, me gustaría el día de hoy comenzar definiendo qué significa un llamado de Dios para nuestras vidas. ¿Qué es un llamado de Dios para nuestras vidas? Y esto lo encontramos en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 9. 2 de Timoteo nos dice lo siguiente: pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa. Vamos, otra vez. Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa. No por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Y me encanta cómo es explícito y nos dice, el llamado de Dios es una vida santa. No es una actividad, no es una tarea, no es una hora, no es un día a la semana, es una vida santa. Efesios capítulo 1 nos continúa explicando este concepto del llamado de Dios, y en Efesios capítulo 1 verso 4 encontramos que nos dice, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo. ¿Para qué? Para que vivamos en santidad sin mancha delante de Él. Dios nos llama, y el llamado de Dios, quizás tú puedes preguntarte, yo no sé cuál es el llamado de Dios para mi vida. Yo no sé cuál es el propósito por el cual Dios me puso en esta tierra. Y estos dos versos son un excelente punto de partida. Dios nos dio el llamado de vivir una vida santa. Ahora, ¿qué significa vivir una vida santa? La santidad quizás podemos relacionarlo con, si tú eres un santo, pues te va a salir una aureola arriba de la cabeza y te van a salir alas y vas a poder volar y elevarte algún día. Pero santidad no significa perfección, santidad significa algo que está apartado, algo que es único, algo que es distinto. Por ejemplo, yo puedo tener un montón de tazas de café en mi casa y todas esas tazas las compré o alguien que ya no la quería me la regaló, pero dentro de todas esas tazas de café puedo tener la taza de café que usó mi abuelo todos los días para tomar café y me la heredó personalmente a mí. Esa taza, a comparación de todas las demás, es santa, es distinta, es única. No hay ninguna que se le compare, no hay ninguna que pueda pagar un precio más alto, que tenga el valor que tenga esa taza. Es una taza santa. En ese mismo sentido, la Biblia nos habla que Dios es santo. ¿Por qué? Porque hace referencia a que no hay nada ni nadie como Dios. Dios es eterno. Dios no tiene un comienzo y un fin como nosotros en esta tierra. Dios es eterno, Él es infinito, no tiene principio y fin. Dios no es como nosotros, Dios es totalmente bueno. Y Dios no solo hace obras buenas, Dios es la bondad misma. Dios es la perfección misma. Dios es la justicia misma. De Él emana la bondad y de Él emana la justicia. Dios es santo y la Biblia dice Dios es santo, santo, santo. Y lo que está diciendo es, no hay nadie como Dios, Dios es único, nada se le compara a Él. Dios es santo, es único, es distinto, nada se le puede comparar. Y esa misma palabra es la palabra que estos versos nos describen. Dios nos da un llamado a vivir una vida santa, a vivir una vida apartada, una vida distinta. Sí, el mundo tiene sus maneras. Sí, quizás tus amigos tienen sus formas. Sí, quizás tu familia se ha comportado de una manera, pero el llamado de Dios no es replicarlo de este mundo, es vivir una vida santa, una vida distinta, una vida única, una vida que es diferente. Mientras que este mundo nos inclina y nos llama a cumplir nuestras satisfacciones carnales, nuestra satisfacción inmediata de nuestra carne, de los placeres que podemos disfrutar físicos. Dios nos llama a no solamente disfrutar de la carne y no disfrutar de los placeres pasajeros, Él nos llama a alimentar el espíritu. Jesús dijo, es necesario que nazcas
de espíritu. Para entrar al reino de los cielos es necesario que nazcas de espíritu y lo que nos está diciendo el llamado de Dios es que vivas una vida santa, es que vivas de una manera distinta a lo que este mundo enseña, a lo que este mundo como este mundo te ha tratado. Ahora, no sé cómo hayas tú terminado tu 2024. No sé cómo haya sido tu relación durante este año que pasó con Dios. No sé si estuviste muy cerca de Él, no sé si sentiste plenitud en tu relación con Él, si siquiera creíste y confiaste en que hay un Dios que te creó, que te formó, que te dio propósito. O quizás este año fue un año en donde no creíste en nada de eso. Quizás lo decías de la boca hacia afuera, pero dentro de ti no había la convicción por vivir bajo el reino de Dios. Lo que estoy seguro y lo que quiero compartirte el día de hoy es que lo que estoy seguro es que para este 2025 Dios te está llamando. Dios te está llamando. Ahora, cuando hablamos que Dios me llamó o Dios me dio un llamado, podemos imaginar en nuestra cabeza quizás una escena muy de película, muy hollywoodesca, ¿verdad? Dios me dio un llamado porque se me apareció en la noche, ¿verdad? Y me dijo que tú ibas a hacer X cosa. Yo recibí un llamado porque estaba cocinando y el aceite de las milanesas decía, te he llamado, hijo mío. Quizás creemos que el llamado de Dios es escuchar su voz audible y escuché un milagro de parte de Él y por eso Dios me está llamando. Pero sabes, una vez que tú y yo confiamos en Dios, Dios no solamente nos habla y nos llama a través de milagros, Dios también se manifiesta en nuestras vidas porque Él es el que sustenta nuestra vida. Cada vez que tú y yo respiramos, cada vez que nuestro corazón late, es una oportunidad que Dios nos da para responder al llamado que Él nos dio. Si tú te estás preguntando si Dios te está llamando en esta tarde, mi amigo, si respiras y si tu corazón late, estás siendo llamado. Cada segundo que Dios sostiene nuestra vida nos está llamando. Dice en los Salmos, todo lo que respire, alabe al Señor. Mi amigo, si tú respiras, tú tienes un llamado. Si tú respiras, tú tienes un propósito. Si tú respiras, Dios no se ha dado por vencido contigo. Ahora, ¿qué tan distinto es iniciar el 2025 sabiendo que Dios te ha llamado? Y no de manera superficial, no una frase o algo que de repente escucho por allí, sino toma unos momentos para reflexionar cómo sería entrar al 2025 con la total convicción que Dios te está diciendo, quiero que entres a ese año. Quiero que vayas y vivas y cumplas tu propósito durante este 2025. ¿Qué tan distinto se va a ver nuestra vida? ¿Qué tan distinto se va a ver nuestro arranque de año durante esta semana, teniendo la convicción que Dios te está llamando? Sabes, Dios te está llamando el día de hoy. Dios te está llamando a entrar al siguiente año. Dios te llama el día de hoy para que cuides a tus hijos, para que ames a tu esposa, para que veas por tus padres y tus hermanos. Si tú estás vivo el día de hoy, estás siendo llamado. Y si Dios nos está llamando, debemos de matar la queja con gratitud. Si Dios nos está llamando, si estamos recibiendo un llamado de parte de Dios, esa es razón suficiente para matar la queja con gratitud. Ahora, ¿por qué si recibimos un llamado debemos de matar la queja con gratitud? Y te lo voy a poner en 3 puntos distintos. Número 1, porque el llamado de Dios es un regalo. El llamado de Dios para tu vida es un regalo. El llamado es algo que Dios nos da, nunca es una recompensa. Como lo leíamos en estos versos, Él nos llamó desde antes de la fundación del mundo. Mi amigo, antes de que tú y yo hiciéramos nuestra primera buena obra, antes de que siendo bebés le sacaras esa primera sonrisa a tu mamá o a tu papá, antes de que hicieras tu primera buena acción, Dios ya te estaba llamando. Porque el llamado que Él nos da no es una recompensa que nos hemos ganado, es un regalo que Él nos obsequia.
Ahora, quizás podemos tú y yo tomar esta postura. No, hombre, es que Dios, tú no sabes. Tú no sabes, Dios, pero para este punto de mi vida yo ya merecería tener novia. O yo ya merecería estar casado. Es que Dios, para este punto de mi vida yo ya merecería tener un hijo. Es que Dios, esta no te la sabes, Dios, pero yo merezco ese puesto en el trabajo. Dios, es que yo merezco ese puesto de liderazgo en la iglesia. Yo lo merezco, Dios. Ahora, una cosa distinta es que no sepamos identificar nuestro llamado, desarrollarlo, crecerlo, madurar en él y comunicarlo con aquellos que nos rodean. Comunicarlo con aquellos que nos van a hacer crecer en nuestro llamado. Pero lo más importante y lo fundamental es tener la base de que el llamado es un regalo. No es algo que nos hemos ganado. La autoridad que tienes sobre tu familia, el liderazgo que tienes sobre tu empresa, sobre tus empleados, sobre tus hijos o aún un liderazgo dentro de la iglesia, nunca es una recompensa, es un regalo. Es un regalo de parte de Dios. El llamado a tener una pareja, a casarte, a tener hijos, a tener una tarea en la iglesia, el llamado a vivir durante este 2025 no es una recompensa que te has ganado, es un regalo. Por lo tanto, debes de tener una actitud de gratitud. ¿Por qué matar la queja con gratitud? Porque Dios te está regalando el llamado de la vida. Si Dios te ha dado vida esta mañana, Dios te está llamando. Si el día de hoy sigues respirando y tu corazón sigue latiendo, mi amigo, Dios te sigue regalando un llamado al cual puedes responder. Ahora pongamos atención a lo que dice Ezequiel capítulo 22. El contexto de estos versos es que en el pueblo de Israel hay mucho desorden, hay violencia, hay injusticia, hay opresión y Dios llama a líderes, busca personas para que le den la vuelta a esta situación. Pero veamos qué es lo que Dios les dice en Ezequiel capítulo 22, verso 30. Dice, busqué a alguien que pudiera reconstruir la muralla de justicia que resguarda al país. Busqué a alguien que se pusiera en la brecha de la muralla para que yo no tuviera que destruirlos, pero no encontré a nadie. Y creo que este es uno de los versos más tristes, más dramáticos que podemos escuchar en la Escritura, diciendo, busqué a alguien, y termina diciendo, pero no encontré a nadie. Dios haciendo un llamado, pero las personas no respondiendo. Ahora, si no estamos respondiendo al llamado de Dios, creo que hay una de dos opciones. O Dios tiene problemas de comunicación, Dios no se sabe comunicar y no nos sabe comunicar sus necesidades. No sé si alguna vez te haya pasado, o quizás con este caso hipotético que probablemente nunca te ha pasado, pero a ver si te sientes identificado. En una ocasión estás con una persona y se molesta contigo y te dice, ¿por qué hiciste esto? O ¿por qué no hiciste lo otro? Y tú genuinamente dices, pues porque no sabía. Y esa persona te dice, pues yo esperaría que lo supieras. A nadie se lo han dicho, ok. Eso es bueno. ¿A qué quiero ir con esto? Que si ni tú mismo sabes lo que quieres, ¿cómo van a saber los demás lo que tú estás necesitando? Ahora, quizás nosotros tenemos problemas de comunicación. No sabemos expresar nuestras necesidades, pero mi amigo, Dios no tiene ese tipo de problemas. Dios nos llama y nos habla claramente. El problema no es que Dios no nos hable, el problema es que nosotros lo ignoramos. El problema es que nos sumergimos en tanto ruido que no podemos escuchar su voz. Ahora, durante estos versos, habla acerca de reconstruir la muralla de justicia. Ahora, no se está refiriendo a una muralla, a una pared física, literal. Lo está utilizando como una imagen, como una referencia. En la antigüedad, como en muchos lados en el día de hoy, una muralla sirve para la protección y la seguridad de la ciudad. Y lo que estos versos nos están diciendo, lo que Dios está diciendo es que busqué a alguien que pusiera los límites morales, los límites éticos que fueran a proteger a una comunidad del pecado y de la maldad, pero no encontré a nadie. No hay nadie que se levante, busqué a alguien, pero no encontré a nadie.
Si Dios no nos está encontrando en la obra, es porque no estamos respondiendo a su llamado. Ahora, ¿por qué debemos de matar la queja con gratitud? ¿Y cuál es la buena noticia dentro de todo esto? ¿Por qué debemos matar la queja con gratitud? Número 2, ¿por qué? Porque el llamado de Dios es mayor que nuestras debilidades. El llamado de Dios es mayor que nuestras debilidades. Quizás durante este mes, durante este año has estado ignorando a Dios. Le has fallado, no le has puesto atención, no le has dado su lugar de honra. Pero el día de hoy quiero recordarte que el llamado de Dios es mayor que nuestras debilidades. Cuando volteamos a ver las personas en la Biblia, no encontramos personas perfectas que nunca se equivocaron. Abraham, conocido como el padre de la fe, comenzó diciendo mentiras. Jacob, su nieto, fue un engañador de personas. El apóstol Pedro, el mismo apóstol Pedro, negó a Jesús 3 veces. El apóstol Tomás no tuvo la fe para creer en Jesús. Sin embargo, ninguno de ellos fue removido de su llamado. ¿Y sabes por qué? Porque el llamado de Dios es mayor que nuestras debilidades. Porque precisamente el llamado no depende de ti. Precisamente porque el llamado es un regalo. No te lo tuviste que ganar. Porque el llamado de Dios no depende de tus errores y de tus debilidades. Porque, mi amigo, en el primer lugar no te lo ganaste. Porque en el primer lugar Dios no te lo dio porque te lo merecías, te lo dio por gracia. Te lo dio como un regalo. ¿Por qué debemos de matar la queja con gratitud? Porque el llamado de Dios es mayor que nuestras debilidades. Ahora, el llamado de Dios para nuestras vidas ciertamente se va a ver y se puede ver como una tarea específica, pero nunca se va a limitar a una tarea específica. Dios nos llama a vivir vidas santas, vidas distintas a Él. Ahora, ¿cómo comienza a verse una vida, una persona que sigue el llamado de Dios? Pues hay instrucciones muy básicas que a todos nosotros Dios nos da para seguirlas. Hay, podemos decir, un llamado general, como lo decimos en la universidad, el tronco común del llamado que todos compartimos, y luego Dios se va especializando en nuestro llamado y en nuestras tareas. Ahora, ¿qué incluyen estas tareas básicas de tu llamado? Si no sabes por dónde comenzar, ¿por dónde es un buen comienzo? Pues lo primero es que todos fuimos llamados a amar a Dios. Todos fuimos llamados a amar a las personas. Todos fuimos llamados a madurar nuestro carácter. Quizás hay personas que dicen, pues yo soy así y se las arreglan a ver cómo le hacen. Yo soy así y el que soporte. Háganle como quieran. Pero yo soy así. No, Dios nos llama a madurar nuestro carácter. A que la imagen, a que la presencia, a que el carácter de Cristo Jesús sea puesto en nuestro carácter. A que nuestra vida refleje la vida de Jesús. A que nuestra actitud refleje la vida de Jesús. Somos llamados a madurar nuestro carácter. ¿Cómo se ve también el llamado de Dios? Se ve como servir a las personas. No, es que Dios a mí me llamó a ser pastor y a predicar y hacer las grandes obras de nuestro Señor Jesucristo. Pues sí, pero también a barrer y a trapear y a atender a las personas con humildad. No solamente te llamó para hacerte millonario, aislado de todas las personas, te llamó para servir a los que te rodean. ¿Y qué más ha puesto Dios en todos nuestros llamados? Compartir el mensaje de Jesús. Compartir las buenas noticias que tú y yo, siendo pecadores, tú y yo no mereciéndonos este regalo de la vida, Él por gracia nos lo ha dado. Y gracias al sacrificio de Jesús, Él pagó el precio. ¿Por qué lo podemos recibir como un regalo? Porque Jesús pagó el precio. Y lo pagó con su vida en la cruz. Ahora, hay características básicas que todos compartimos, pero es importante que sepas que el llamado es individual y distinto para todas las personas. El llamado que Dios te da es individual y es distinto. ¿Y por qué debes de también matar la queja con gratitud? Número 3, porque el llamado es individual y distinto. Nuevamente, cuando comparamos a las personas que vienen en la Escritura, Abraham fue un hombre ganadero. Si comparamos a Moisés, Moisés le tocó liderar un pueblo. A David le tocó ser el rey de una nación. A Isaías le tocó levantarse como un profeta.
Hay muchos hombres distintos dentro de los apóstoles. Hay quienes eran simples pescadores, había quienes tenían una mayor preparación y eran recaudadores de impuestos, y había otros genios en filosofía y religión, como lo es el apóstol Pablo, que podía entrar a las profundidades del mensaje de Jesús. Los llamados se ven tan distintos y operan de manera tan distinta. Inclusive pueden parecer contradictorios. José fue llamado en el desierto para ir al palacio de Faraón y liderar ahí. Y Moisés fue llamado del palacio de Faraón a salir al desierto y liderar ahí. Wow. Es tan distinto, es tan opuesto, que si tú y yo el día de hoy nos ponemos a comparar quién era el mejor, cuál fue un mejor llamado, mi amigo, nos estamos perdiendo precisamente lo único y lo especial que el llamado de Dios le ha dado a cada persona. Ahora, de la misma manera que no podemos juzgar el llamado de otros, mi amigo, no juzgues tu llamado. No menosprecies el llamado que Dios te dio. Te imaginas a quizás los profetas menospreciando su llamado. Quiero que nos pongamos unos momentos en los zapatos de Isaías o de Jeremías. Estos profetas que eran incomprendidos en su época. Estos profetas que nadie los entendía y no eran queridos. Estos profetas que fueron exiliados, que sus escritos fueron quemados y tuvieron que volverlos a hacer. Si ellos voltearan atrás y pusieran a comparar su llamado con el llamado de David, oye, pues él es rey, él le tocó un palacio, a mí me quieren matar y David tiene un ejército dispuesto a morir por él. ¿Qué onda, Dios? Pero no, el llamado es único y es distinto. Mi amigo, ¿quiénes somos nosotros para menospreciar el llamado que Dios te ha dado? No menosprecies el llamado de otros, pero tampoco no menosprecies el llamado que Dios te dio. ¿Con qué derecho desprecias lo que Dios te ha dado? ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Dios, Dios, este plato de comida que me diste no es lo suficientemente bueno para mí? Es un regalo y es único y es distinto. Y Dios te ha dado dones y te ha dado talentos y te ha dado habilidades tan distintas a las mías, precisamente porque no quiere que te veas como yo me veo, quiere que tú puedas ejemplificar ese llamado, que tú puedas sobresalir en ese llamado. Ahora, tal vez el día de hoy ya comprendemos un poco más de qué se trata esto de ser llamado por parte de Dios. Sabemos que ser llamado por parte de Dios es un regalo, que ser llamado por parte de Dios es un llamado mayor que nuestras debilidades. Sabemos que es algo individual y algo único que siempre nos va a llevar a impactar a nuestra comunidad y a aquellos que nos rodean. Pero quizás en este momento de mi vida siento que no estoy cumpliendo mi llamado. Siento que no estoy cumpliendo el propósito que Dios tiene para mi vida. Quizás me está yendo bien en el trabajo. Recuerdo tener una conversación con un amigo hace unos meses y él me decía, en la escuela me está yendo muy bien en mi doctorado, me está yendo muy bien en el trabajo, me está yendo bien en la relación con mi novia, pero algo dentro de mí me dice que no estoy cumpliendo. Y quizás el día de hoy tienes ese mismo sentimiento que en lo superficial fue un buen año, pero en tu alma sigues teniendo hambre y sigues teniendo sed. Ahora, ya vimos que Dios sí nos llama. Y si todavía no me crees, entonces vamos a hacerlo como un ejercicio hipotético. Supongamos que Dios sí te llamó, ¿ok? Si todavía no me la crees, pues imagínate que Dios sí te llamó y que Dios sí te ama y que Dios sí te está llamando para este 2025. Pero aún así no siento diferencia. Aunque lo suponga y aunque lo quiera creer a la fuerza, no veo diferencia. ¿Qué es lo que sucede y qué es lo que me está faltando? Y el punto al que quiero llegar esta tarde es que tal vez no estás cumpliendo, no estás sintiendo satisfacción y plenitud en tu llamado y en tu relación con Dios. No porque te falte el llamado, sino porque estás en un espacio desordenado. No te hace falta nada, tienes todo lo que necesitas, pero estás en un espacio desordenado.
Sabes, en un espacio desordenado, las cosas no cumplen su propósito. En un espacio desordenado, las cosas no cumplen su propósito. En un cuarto desordenado, la silla no cumple su propósito. No te puedes sentar en la silla. En un cuarto desordenado, la silla sirve para poner el pantalón sucio y no te puedes sentar. En un cuarto desordenado, no te puedes acostar en la cama porque a la cama le pusiste la ropa sucia ahí arriba. En un trabajo desordenado, tu computadora y tu celular no te sirven para trabajar, te sirven para distraerte. En un hogar desordenado, la familia no sirve para descansar y para recibir palabras de ánimo y de apoyo, sirve para pelearse, ofenderse y burlarse. Porque en un espacio desordenado las cosas no pueden cumplir su propósito. Ahora, puedes tener el mismo cuarto, puedes tener la misma habitación, con el mismo contenido, con la misma cantidad de cosas, de ropa, de prendas. Pero la diferencia entre un cuarto que está todo tirado y un cuarto que está atendido es el orden. La gran diferencia entre un cuarto que está tirado y un cuarto que está bien puesto es que uno tiene orden. Y el orden tiene poder. El orden, el tener una vida ordenada, tiene poder. El poder del orden es que nos permite cumplir nuestro propósito. El poder del orden, de tener una vida ordenada, es que nos da la capacidad de cumplir nuestro propósito. El día de hoy quiero ponerte esta alternativa sobre la mesa. No es que te falte motivación, no es que te falte un llamado, no es que te falte fe, no es que te falte estar puesto escuchando a Dios, es que te falta orden en tu vida. Y cuando lo vemos desde esta perspectiva, cuando vemos la esencia de aquello que nos aleja de Dios, de aquello que es lo más trascendente, aquello que es lo más bueno, lo más justo, lo más bello, aquello que nos separa de Dios, el pecado. ¿Qué es el pecado? En la esencia del pecado no hay solamente maldad, sino hay desorden. Sabes, el dinero no es malo, pero amar el dinero y ponerlo en una posición que no le corresponde es destructivo. ¿Por qué? Porque pusiste el dinero en un lugar que no le corresponde, está desordenado. El sexo es bueno, Dios lo creó, pero Dios lo creó para dentro del matrimonio. Y el sexo fuera del matrimonio es destructivo. ¿Por qué? Porque está desordenado. Ahora, quizás nos enseñaron que la Biblia es este librito de reglas de las cosas que sí podemos hacer y de las cosas que no podemos hacer. Y podemos creer que Dios simplemente está interesado en decirnos lo que podemos y lo que no podemos hacer, lo que según y subjetivamente para Dios está bien y para Dios está mal. Pero de manera más profunda, Dios no solo nos habla lo que está bien y lo que está mal, nos dice que las cosas están desordenadas. No solamente es que está mal, es que está desordenado conforme al diseño original. Es que no puede cumplir su propósito porque, mi amigo, esa tuerca no va ahí. Porque esa pata de la mesa no va en esa esquina, es de otra mesa para empezar. Detrás del pecado hay desorden. Ahora, para mantener el orden en nuestras vidas, ¿qué es necesario? Para mantener el orden en nuestras vidas es, primero, número uno, tener límites claros. Si quieres tener una vida ordenada, es necesario tener límites claros en todas las áreas de tu vida. En tus relaciones, en tus actividades, en tus horarios, en tus emociones, en tus pensamientos, en las acciones. Tener límites claros. Cuando llegue, quizás no puedo elegir que reciba una emoción o que reciba un sentimiento, pero sí puedo elegir hasta dónde le pongo un alto. Sí puedo elegir no cultivar esa emoción que sé que me destruye. Sí puedo elegir no cultivar ese pensamiento que sé que me va a llevar a un mal camino. Sí puedo poner un límite y saber que hasta dónde pueden llegar las conversaciones. Hasta dónde puedo llegar con mi relación con las personas. Es poniendo límites claros.
Y número 2, no solo es necesario poner límites claros, es necesario repetirlos constantemente. Es necesario repetir esos límites constantemente. Quiero hacer un pequeño ejercicio para este punto. Te voy a pedir que levantes tu mano si y solo si te despertaste algún día de todo este año y dijiste, el día de hoy quiero ser la persona más cobarde posible. ¿Alguien? Acá, tampoco, ¿no? Nadie se levantó diciendo, el día de hoy quiero ser un cobarde, quiero ser un patán. Sin embargo, ¿cuántas ocasiones nos tienen que repetir y nos tienen que decir, no temas? En más de 100 ocasiones la Biblia nos repite, no temas, yo estoy contigo. En Josué capítulo 1 se dice esta frase, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Solo en un pequeño texto, 3 veces se lo repite Dios a Josué. Ahora, si es necesario que nos recuerden las instrucciones de aquello que sí queremos hacer, porque me imagino que todos quieren ser más valientes y nadie quiere ser más cobarde, si nos tienen que repetir tantas veces las cosas que sí queremos hacer, ¿cuántas veces más no tendremos que repetir aquello que es difícil, aquello que se opone a nuestra carne, aquello que se opone a nuestros deseos más placenteros? ¿Cuántas veces tendremos que repetir aquello que representa la opción que no es la mayor gratificación instantánea? Es necesario poner límites claros, pero es necesario repetirlos constantemente. Y creo que es un buen año y es un buen momento para comenzar el 2025 con orden en tu vida. Sabiendo poner límites claros en tus relaciones, pudiendo poner límites claros en tus conversaciones, pudiendo poner límites sanos con tu cuerpo, haciendo disciplina, ejerciendo el carácter. Ahora, sin embargo, lo que yo puedo ordenar tiene un límite. Mi disciplina y mi voluntad me va a alcanzar hasta cierto punto. Voy a poder ordenar mi vida hasta cierto grado. Hay cosas que definitivamente están fuera de mi control. Tal vez el día de hoy sientes que perdiste por completo tu capacidad de ser ordenado u ordenada. Quizás te domina el celular, algún vicio, la comida, el cigarro, el alcohol, alguna droga. No puedes ordenarte. Mi vida está desordenada y está tan desordenada que no hace sentido. ¿Te has metido a un cuarto que está tan desordenado que no le hayas pie ni cabeza al cuarto? ¿Cuál es la cama? ¿Ese montón de ropa tirada o ese montón de tenis tirados o ese montón de cobijas apestosas que están ahí? Es que qué bárbaros, a nadie le pasa ese tipo de cosas, especialmente en estas fechas. Pero quiero compartirte un pasaje el día de hoy. Vamos a ir a Colosenses capítulo 1, versos 17 al 20. Colosenses capítulo 1, versos 17 al 20 nos está describiendo quién es Jesús y lo describe de la siguiente manera. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para ser en todo el primero. ¿El qué? El primero. El primero. Porque a Dios le agradó habitar en Él. A Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud. Y por medio de Él, por medio de Jesús, reconciliar consigo todas las cosas, tanto las de la tierra como las del cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Y quiero poder ir desmenuzando poco a poco este pasaje. En el verso 17 nos dice, Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Quizás hemos conocido y sabemos respetar a Dios como el creador del universo. Pues sí, Dios es esa fuerza externa a la materia que un día dio inicio a la creación y el día de hoy tenemos un universo. Él creó todas las cosas, Él es anterior a todas las cosas.
Pero este pasaje también nos comparte que por medio de él forman un todo coherente. Nos habla que Jesús no solo es el creador del universo, sino Él es el sustentador del universo. Activamente Jesús mantiene el orden correcto de las cosas. Activamente Jesús mantiene el propósito del universo y el propósito de tu vida. En Él forman un todo coherente. En Él todas las cosas son puestas unidas. En Él las cosas llegan a tener orden. Es en Cristo Jesús. Quizás mi vida emocional es un desorden y con mis fuerzas no puedo ordenarlo. Pues en Cristo Jesús se hace uno solo coherente. Quizás tengo tantas personalidades en la iglesia, con mis amigos, con mi familia, con mi pareja. No. En Cristo Jesús es uno solo coherente. Es en Cristo Jesús quien media con nuestras diferencias. Es Cristo Jesús quien redime nuestras diferencias, quien redime nuestra maldad. ¿Para qué? Para ser uno solo coherente. Ahora me llama mucho la atención cómo inmediatamente después de hablar de orden, de tener un solo coherente, cambia la conversación o continúa la conversación hablando de autoridad, de jerarquía y de orden. Y lo hace específicamente en la iglesia. En el verso 18 continúa describiendo a Jesús. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos para ser en todo el primero. La cabeza de la iglesia, el líder de la iglesia es Cristo Jesús. Es su palabra, es lo que Él nos ha dejado, quien lidera a la iglesia. Tener una vida de orden tiene todo que ver con autoridad. Con autoridad. Una vida ordenada comienza con límites que me pongo a mí mismo, pero continúa y da el siguiente paso en sometiéndome a las autoridades. Continúa con la autoridad. La pregunta es, ¿puedes someterte bajo la autoridad? ¿Puedes someterte bajo la autoridad que Dios ha puesto en tu vida? En tus padres, en la iglesia. Puedes someterte a ellos. Y un paso más adelante, el día de mañana, puedes tú sostener a alguien bajo tu autoridad. ¿Sería sano que alguien te imite? ¿Sería sano que alguien se someta bajo tu liderazgo? Puedes tener a alguien bajo tu autoridad. Sabes, estos días de familia, estos días de Navidad, aprovechamos para platicar acerca de las generaciones hacia arriba. Y le hacía preguntas a mis papás, de sus papás y de sus abuelos, y a mi abuela también. Y creo que cuando comienzas a entrar en esas historias, cuando comienzas a preguntar en la vida de tus antepasados, te topas con un montón de cosas. Te encuentras historias súper heroicas. Las virtudes de tus antepasados es que este abuelo fue bien trabajador y fue bien honesto y siempre vio por la justicia de sus hermanos y de sus hijos. Encuentras historias heroicas. Esta tía quedó viuda muy temprana edad, pero sostuvo a su familia y le dio una educación a sus hijos y los mantuvo por el camino del Señor. Escuchas también historias trágicas. Esta tía o esta abuela o este abuelo perdió a una muy temprana edad a su esposo o a su esposa. Estos tíos perdieron a uno de sus hijos. Y podemos ver también la tragedia en la historia de nuestras familias. Podemos ver también la maldad, que es distinta. La tragedia, la muerte es parte de la vida, ¿no? Es parte de nuestra experiencia humana. No podemos sacarle la vuelta, pero es distinto a la maldad. Cuando voluntariamente un ser humano le hace daño a otro. Cuando alguien miente, cuando alguien engaña. Y te encuentras estas historias de maldad, de malicia. Buscando unas pocas generaciones arriba. Vimos en la historia de la familia personas asesinadas, mujeres viudas, personas que a la hora de morir sus hermanos le robaron todo para que no lo pudieran heredar. Personas que manipularon, mintieron y engañaron a otros.
Y cuando escuchamos estas historias, creo que una opción que podemos tomar es molestarnos, es enojarnos, es ver la perspectiva negativa, inclusive tomar la perspectiva de víctima. Pues es que a mi familia le robaron todo. Es que a mi abuelo le jugaron chueco y le quitaron todo lo que le pertenecía. Todo el trabajo de mis padres o de mi madre fue arrebatado. Pero después de escuchar estas historias, ciertamente me di cuenta que no hay nada que podamos hacer para cambiar el pasado. Número uno, como sobrino, como nieto, no puedo y no soy quien para ir con los tíos, con los abuelos, a ir a regañarlos y las cosas deben de ser así, de esta manera y esto es lo que se tiene que hacer. No tengo la autoridad. Y número dos, pues porque la mayoría ya se murió. Todos tenemos más antepasados muertos que vivos. No hay mucho que podamos hacer. Sin embargo, también me di cuenta de este segundo punto. Y es que tal vez ciertamente no puedes hacer nada para cambiar lo de arriba de tu familia, pero llegará el momento en que toda la autoridad caerá sobre ti para dirigir a los de abajo. Quizás a lo largo de tu vida nunca te han tomado en cuenta. En tu casa, tus tíos nunca te escucharon, nunca te pidieron tu opinión. Quizás ni siquiera conociste a tu familia. Tuviste cero autoridad. Pero tienes que darte cuenta que si el día de mañana tienes hijos, el 100% de la autoridad va a recaer sobre ti. Y quiero que visualicemos esto porque es un cambio drástico y definitivo con nuestra relación al pasado que no podemos hacer más que aceptarlo, más que perdonarlo, más que agradecer por lo bueno, a un cambio radicalmente distinto con nuestros hijos y nuestras generaciones que 100% recibimos autoridad sobre ellos. Tú eres llamado a ser un padre de tus hijos. Tú eres llamado a amar a tu esposa. Tú eres llamado a fructificar tu trabajo y tu labor. Tienes que darte cuenta que toda la autoridad un día va a caer sobre tus hombros. Ahora, ciertamente hay cosas fuera de nuestro control. Para empezar, la voluntad y las decisiones que nuestros hijos tomen. Sin embargo, la autoridad. Quizás no tengamos todo el control, pero la autoridad Dios nos la da. Ahora, la diferencia entre un buen padre y un mal padre no es cómo lo trataron a él, sino cómo él trata a sus hijos. La diferencia entre un buen padre y un mal padre no es cómo lo trataron a él, sino cómo él trata a sus hijos. Tú y yo no escogimos cómo nos trataron, pero eso no cambia el hecho de que nosotros decidimos cómo tratar a los que nos rodean. Tomar responsabilidad. Ahora, esto no te lo digo porque sea un padre perfecto, es más, ni siquiera tengo hijos, pero precisamente quiero hacer este punto. ¿Por qué? Porque, mi amigo, si el día de hoy tú y yo que no tenemos hijos, no sabemos amar, no sabemos perdonar, no sabemos comunicarnos, no sabemos enseñar, no sabemos liderar, ¿acaso esperamos que el día de mañana, en cuanto tengamos hijos, vamos a hacernos buenos en todo eso? ¿O acaso vamos a replicar los patrones destructivos que nos han heredado? Mi amigo, precisamente tú y yo que no tenemos hijos, estamos en el mejor de los tiempos para tomar nuestro llamado, para levantarnos como hombres y mujeres que el día de mañana tendrán autoridad sobre sus hijos y sus generaciones y poder hacer un cambio en nuestras familias. Y me encanta cómo termina el último versículo. Verso 20 dice: y por medio de él, por medio de Jesús, reconciliar consigo todas las cosas, tanto las de la tierra como las del cielo, haciendo paz mediante la sangre que derramó en Jesús. Jesús ordena nuestra vida. Jesús es la figura de autoridad a la cual tenemos que seguir y la cual tenemos que ejemplificar. Pero me encanta porque esa autoridad, mi amigo, que tú y yo recibimos o que ya recibiste, tiene que ser utilizado con dos cosas en mente. Número uno, reconciliar consigo todas las cosas. Y número dos,
hacer la paz. Me pregunto si somos personas reconciliadoras en nuestra familia o somos de esos que le echan leña al fuego. Somos los que metemos cizaña, somos los que metemos queja en la familia, metemos chisme. ¿O acaso vemos por la reconciliación de nuestra familia? ¿Acaso vemos por la paz de ella? ¿O vemos por la división y por su destrucción? Jesús nos da autoridad para reconciliar y para traer la paz. Mi amigo, Dios nos llama a una vida ordenada, porque en el orden se puede producir fruto. En la tierra correcta y en la estación correcta y en el tiempo correcto, con la semilla y la cantidad de agua correcta, el árbol da mucho fruto. Y tú y yo somos llamados al orden, somos llamados a amar, somos llamados a reconciliar, a traer la paz a este mundo y a nuestras familias.